La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes compartiendo las bendiciones que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Vamos a empezar leyendo una porción de la Escritura en el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia y tu fidelidad, Padre, porque como acabamos de leer en tu palabra, Señor, sabemos que podemos esperar con paciencia en ti, Señor, por tu gran bondad, bendito Dios, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor, que siempre estás sobre nuestras vidas, Padre, que estás todo el tiempo presente, bendito Dios, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y creemos en eso, Señor, y en eso está nuestra confianza, bendito Dios, que tú siempre estás aquí, bendito Salvador. Gracias, Padre amoroso, porque manifiestos, Señor, son tus bondades, Padre, porque manifiesto es tu amor, bendito Dios, porque no te quedaste, Señor, en el cielo, Señor, contemplando nuestras vidas, sino que viniste, Señor, te acercaste a nosotros, cariñoso Dios. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, Dios eterno y bueno, por tu amor, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, bendito Dios. Porque no solamente, Señor, quisiste estar aquí en medio de nosotros, Señor, sino que has tomado, Señor, un lugar en nuestros corazones y habitas en medio de nosotros, Padre. Vives dentro de nosotros, Señor, porque no te agradaste, Señor, como dice tu palabra, Señor. ¿Qué casa te podíamos construir, Señor, si el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, Señor? Pero tú quisiste habitar en un templo no hecho de manos, Señor, y por eso vives en nuestros corazones, Señor eterno. Gracias, Padre bondadoso, porque nos has concedido ese gozo, ese privilegio, Señor, de ser templos tuyos, bendito Dios, de ser el lugar, Señor, donde tú habitas, donde tú moras, Padre eterno. Gracias, Dios y Padre celestial, por tu inmensa bondad, Señor, porque podemos alabar tu nombre, Señor, todos juntos, Padre, porque estamos, Señor, separados físicamente, Señor, pero unidos espiritualmente, Señor, que es un lazo, Señor, mucho más fuerte, bendito Dios, y todos, Señor, con ese gozo, Señor, alabando tu nombre, bendito Dios y Padre, gozándonos, Señor, en tu misericordia, Señor, gozándonos en tus favores, en tu amor incomparable, Señor, en tu amor eterno, bendito Dios. Por eso te damos gracias. Por eso alabamos tu nombre, Señor, y nos gozamos, Señor, y tenemos gozo en nuestra vida, Señor, y hay paz, Señor, en nuestros corazones, Señor, por ti, bendito Dios, porque tú eres el que perdona nuestros pecados, Señor, el que sana nuestras dolencias, bendito Dios, el que nos levanta, Señor, cuando estamos caídos, Señor eterno, tú, Señor, tu diestra poderosa es la que nos levanta y la que nos sostiene, Señor, y por eso venimos en este día, Señor, con gozo, bendito Dios y Padre, para alabar tu nombre, Señor, para gozarnos, Señor, en tus favores, para engrandecer, Señor, aún a tu nombre, bendito Dios, y decirte que grandes y maravillosas son tus obras, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, en estos momentos, a pesar, Señor, de que no podemos reunirnos juntos, Señor, en el buen pastor, Señor, pero estar juntos como iglesia aquí, Señor, alabando tu nombre, Padre eterno, porque, Señor, nada nos puede separar de tu amor, Señor, como dijo el apóstol Pablo, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza, Señor, esa certeza, bendito Dios, de que tú estás, Señor, siempre presente, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, porque ni la muerte ni la vida, Señor, ni ninguna cosa nos puede separar de ti, bendito Dios. Por eso alabamos tu nombre, Señor. Por eso, Señor, engrandecemos, Señor, tu nombre, bendito Dios y Padre. Gracias por tu misericordia y tu amor, bendito Dios. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, y ponemos, Señor, este culto en tus manos, Padre. Gracias por tu infinita misericordia y fidelidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Amén. Dejo el lugar a mi hermano Santiago González. Dios les bendiga, hermanos. Hemos pasado por un año difícil, pero aunque hemos estado
en casa todo este tiempo, debemos agradecerle a Dios porque estamos bien, sin que nos hemos enfermado, o los que se han enfermado están bien en su casa, y los que ya no están entre nosotros están mejor allá con Dios. Así que, hermanos, vamos a leer Josué 1:9. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y vamos a cantar el número 19 de la Iglesia Congregacional, que lleva por título A Cristo doy mi canto. Después, ahora vamos a cantar el número 7, que lleva por título Firmes y adelante, huestes de la fe. El número 7 de la Iglesia Congregacional, que lleva por título Firmes y adelante, huestes de la fe. Sí.
González. Vamos a seguir gozándonos, alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, con el himno 36 de la iglesia, que tiene por título Te loamos, oh Dios. Himno 36 de la iglesia, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loan a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, con el himno que está ahí al lado, el himno 37, Tiernas canciones, alzada al Señor. Y de esa manera, hermanos, gocémonos alabando el nombre de nuestro Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene del inmenso amor que el Señor nos ha tenido. Tiernas canciones, alzada al Señor, himnos que lleven del alma la fe y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él
calma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuenen doquier. Vamos a él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Y ya para terminar, hermanos, con esta alabanza, vamos a abrir nuestros himnarios en el 201 de la iglesia, que dice: oh, mi corazón rebosa ya de gozo. Número 201. Oh, mi corazón rebosa ya de gozo. Oh, mi corazón rebosa ya de gozo, porque Dios me perdonó con gran amor. Sirviendo a mi Jesús estoy dichoso. Voy al cielo donde está mi Salvador. Voy subiendo al cielo en áurea escalera. Voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en clara luz, voy subiendo con Jesús. Alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áurea escalera. Voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en clara luz, voy subiendo con Jesús. Voy subiendo al celeste hogar, me voy con Cristo al celeste hogar. Cada día quiero amarle más constante, quiero serle cada día más leal, ayudado por su gracia que abundante nos concede nuestro Padre Celestial. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en clara luz, voy subiendo con Jesús. Alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áurea escalera. Voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en clara luz, voy subiendo con Jesús. Voy subiendo al celeste hogar, me voy con Cristo al celeste hogar. Hallo gran placer trayendo pecadores, pecadores de cualquiera condición, a Jesús que en cruenta cruz sufrió dolores, para dar a todos plena salvación. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en clara luz, voy subiendo por Jesús. Alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áurea escalera. Voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en clara luz, voy subiendo con Jesús. Voy subiendo al celeste hogar, me voy con Cristo al celeste hogar. Pues vamos a ver, hermanos, para que nuestra hermana Adriana nos comparta la palabra en esta tarde, esta mañana, ya casi tarde.
Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque a la distancia, Señor, pero todos unidos alabamos tu nombre, bendito Dios. Te agradecemos tu misericordia, Señor, que en este día nos concedas abrir nuestros labios todos unidos, Señor, para orar, Señor, para hablar contigo, Señor, para expresarte nuestra gratitud, Señor, para expresarte, Señor, lo que hay en nuestro corazón, el gozo que tú nos produces, Señor, que tú nos das, Señor, al buscar tu nombre, Señor, al alabar tu nombre todos juntos, Señor, al consolarnos, Señor, por la fuerza que nos da tu palabra, Señor. Danos alimento en este día, Señor. Danos, Señor, la firmeza que necesita nuestro corazón, nuestra vida, bendito Dios y Padre. Señor, que en nuestro ánimo, Señor, esté siempre presto, Señor, para buscar de tu presencia, para alabarte, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de ser reconocido, Señor. Toma la vida de tu hija, Señor, de mi hermana Adriana, bendito Dios y Padre. Úsala, Señor. Permite, Señor, que abra su boca, Señor, y nos comparta, Señor, lo que tú le has dado, bendito Dios. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, y que tu nombre sea altamente glorificado, bendito Dios y Padre. Que tú, Señor, transforme nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor, y que con nuestra vida, Señor, prediquemos, Señor, la grandeza de tu nombre, bendito Dios. Gracias por tu amor y tu bondad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos, es un gozo compartir con ustedes estos momentos que sabemos que son diferentes, hermanos, que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial pues nos obliga a reunirnos, a estar en comunión de una manera distinta. Pero no por eso, hermanos, la bendición de nuestro Dios cambia ni disminuye. Al contrario, nos sentimos bendecidos porque en estos momentos donde la gente está padeciendo enfermedad, donde hay angustia, aún en nuestras vidas, hermanos, como hijos de Dios, no caemos porque Dios está con nosotros, porque sabemos que Él es quien nos fortalece y quien nos ayuda en todo, hermanos. Entonces vamos a compartir estos momentos y que sean de mucha bendición para nuestra vida, dirigidos por el Espíritu Santo. Y así entonces les invito a que busquen en sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, y vamos a leer del verso 14 al 17, hermanos. Amén. Carta de San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, versos 14 al 17. Búsquelo, hermanos, en su Biblia para que podamos juntos meditar sobre este pasaje. Amén. La palabra de Dios dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. La palabra de Dios nos instruye. Y hermanos, quiero empezar estos momentos con un testimonio. Creo que no había tenido oportunidad de compartirles esto. Antes del terremoto del año 2017, algo dentro de mí, no logro entender por qué, pero algo dentro de mí me decía que algo grave iba a pasar. No lo sé. Yo pensaba que estaba imaginando que a lo mejor estaba pensando catastróficamente, no lo sé, pero yo recuerdo que alguna de esas ocasiones que yo sentía que algo grave iba a pasar era de regreso en el trabajo, justo en un semáforo en rojo. La mayoría de veces me toca en rojo. Y yo me detenía y entonces venía a mi mente ese pensamiento de, ¿y si algo grave pasara? Pero no había angustia, era como un mensaje que yo no tenía claro. ¿Y si algo grave pasara, qué haría yo? Y me imaginaba quizás personas
corriendo, queriendo llegar a algún lugar. Yo no tenía idea qué podía ser eso malo que podía ocurrir, pero yo pensaba, ¿qué haría yo? Y a la conclusión que siempre llegaba era que yo tenía que estar tranquila y tenía que vivir la paz de Dios. Y así pasaron en varias ocasiones, varios meses, hasta que llegó el terremoto del 2017. En esa ocasión yo estaba en el trabajo. Para salir del lugar, de la casa del donde yo trabajo, solamente tengo que bajar 2 escalones amplios. En cuanto empezó a temblar, todos recordamos en ese momento, en el lugar donde nos encontrábamos, perdón, pues todo se movió, había un florero que se iba a caer de un librero. Y para salir de la casa donde yo laboro, tenía que bajar 2 escalones. Esos 2 escalones los bajé con mucha dificultad. Realmente todo se movió de manera muy drástica. Y gracias a Dios logramos salir, no hubo mayor dificultad. Sin embargo, ya después de ver que todos en el trabajo estuvieran bien, yo tenía que dirigirme a la escuela de mi hijo, que sin tráfico hago un trayecto de 20 minutos. Sin embargo, en esa ocasión hice 1 hora y me quedé a la mitad del camino. Y pasé por ese semáforo por ahí que pasaba todas las veces. En ese momento no me acordé de lo que yo había pensado meses antes, pero yo le puedo decir, hermano, que yo iba tranquila, a pesar de que yo no podía llegar con mi hijo. Si usted recuerda, nadie podía hablar por teléfono, todas las líneas sonaban ocupadas, no nos podíamos conectar. Pero yo estaba tranquila y solamente veía a la gente que corría hacia algún lugar. El tráfico era terrible y yo le decía a Dios, que estén bien, que la gente que está aquí alrededor, que va a reunirse con su familia, puede estar bien. Y no logré llegar a la escuela de mi hijo y en ese momento entró una llamada de una de mis tías de Oaxaca. De ella sí pudo entrar la llamada. Yo le hablaba a mis papás, le hablaba a mi esposo, no podíamos contactarnos. Y mi tía me dijo, hija, ¿cómo estás? Quiero decirte que tus papás están bien, tu mamá estaba cerca de la escuela de tu hijo y ya está con ellos, van hacia tu casa, así es que no te preocupes. Eso fue de grande bendición para mi vida y en ese momento no me acordé, pero después me acordé y sé y estoy segura que no fue una casualidad. Sé que Dios estaba preparando mi vida para ese momento difícil, que no vino inmediatamente a mi memoria, pero que yo entendía que era de parte de Dios, porque a lo mejor para cualquier otra persona puede decir, bueno, fue una casualidad o, bueno, tú siempre piensas catastróficamente, no, la verdad es que no, hermanos. Yo estoy segura que Dios estaba preparando mi corazón. Yo sé que Dios me estaba diciendo en ese momento que en los momentos más difíciles de la vida Él está con nosotros, Él nos ayuda, nos fortalece y podemos pasar esos momentos de dificultad. Algo similar, hermanos, pasó también el año pasado, en el 2018. Muchas de las ocasiones que me tocó predicar en El Buen Pastor, Dios me llevaba una y otra vez al momento del exilio del pueblo de Israel. En una de esas ocasiones, recuerdo yo, creo que la última vez, yo dije, me estacioné afuera del Buen Pastor y meditaba otra vez en el pasaje que iba a compartir. Y yo decía, Dios, es que otra vez es este pasaje o se refiere a esto, acerca del sufrimiento del pueblo de Israel, de estar lejos de su patria, lejos de su ciudad, después de que fueron invadidos la primera vez, ahora se los llevan exiliados, destruyen el templo, están lejos del lugar donde pueden ofrecer los sacrificios, supieron que este lugar fue destruido
mucho dolor, mucha angustia, muchas familias fueron separadas, les fueron quitadas sus casas, fueron llevados a otro lugar, era mucho el sufrimiento. Yo de verdad, hermanos, me ponía a meditar porque a veces leemos los pasajes y decimos, sí, eso ya me lo sé, sí, el exilio, sí, lo recuerdo, pero hermanos, Dios me llevaba en todo ese año a meditar una y otra vez lo difícil que es estar en una prueba, lo angustiante que es estar lejos de su familia. En el caso de Daniel, sirviendo a un rey que fue el responsable de tanta matanza, porque cuando hay una ocupación por otro país, pues hay matanza, hay guerra, hay hambre, hermanos, hay una situación muy difícil. Y realmente lo estaban padeciendo. Y el Señor me llevaba una y otra vez, hermanos, algo dentro de mí me decía, es que debemos estar preparados. No solamente por esto que estamos viviendo ahorita, sino porque, y en otro momento también lo compartí, porque hay ideologías que parecen apuntar a alguna persecución de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que veamos los tiempos, que seamos sabios, que seamos entendidos. Y yo creo, hermanos, que nos está tocando ver cosas muy difíciles. Y otra vez, ¿no? La pregunta que yo me hacía era, ¿y qué voy a hacer cuando pase algo así? No quiero sonar pesimista, no quiero sonar pues sí, tan negativa, hermanos. Sin embargo, de verdad debemos de tener la sabiduría de parte de Dios para saber los tiempos que estamos viviendo. Y otra vez, meditar en qué vamos a hacer cuando vivamos alguna situación difícil, yo sé que es de parte de Dios. Yo sé que Dios estaba preparando mi corazón y mi vida, porque es muy fácil, hermanos, hablar de la paz, de la confianza, de la fe, de permanecer en Dios cuando no estamos en problemas. Sin embargo, cuando estamos en problemas o estamos en crisis, hermanos, tenemos que vivirlo, tenemos que hacer esa paz, esa presencia de Dios en nuestras vidas, una realidad, vivirla diariamente. Esos son los testimonios, hermanos, con los que yo quería comenzar, porque yo sé que cada uno de ustedes ahí en sus casas tienen un testimonio de cómo Dios los ha fortalecido en estos tiempos. A mis hermanos que han enfermado por este nuevo virus que nos aqueja a nivel mundial, yo sé que Dios ha sido su fortaleza. Yo sé que ha habido momentos donde el cuerpo parece ya no poder más y viene Dios y hace un milagro. Yo sé que económicamente también Dios se ha mostrado a nuestras vidas. Yo sé que hemos estado en estrés, en ansiedad, hermanos, porque no es un pecado estar en estrés, en ansiedad o preocuparnos. En el libro de los Salmos, hermanos, vemos cómo el rey David en muchas ocasiones dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, no es una preocupación liviana. De verdad que quizás muchos en este tiempo hemos estado angustiados, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, hermanos. Esto es natural porque somos seres humanos, pero yo sé que en esa angustia, que en ese pesar, en ese estrés, hermanos, Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ¿no? Yo sé que algo nos indica dentro de nosotros que necesitamos orar, que necesitamos estar cerca de nuestro Dios para ser fortalecidos, para que otra vez venga el gozo a nuestras vidas, y eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Y quiero, hermanos, justo abordar este tema, hermanos,
a punto de terminar este año, que mucha gente dice ya, por favor, queremos que termine, ha sido un año terrible. Sí, ha sido un año muy difícil, pero también ha sido un año donde Dios se ha mostrado a nosotros, donde hemos tenido la oportunidad de vivir a Dios en medio de esta crisis, en medio de esta crisis sanitaria, económica, y hermanos, sobre todo saber que y ser conscientes que esta situación no va a terminar pronto, y que debemos ser fortalecidos, y lo hemos sido en este año, hermanos. El año que viene tenemos que ser aún más fortalecidos, y que nuestra confianza, hermanos, no decaiga. La palabra de Dios nos dice que los tiempos son malos. Es cierto, hermanos, es una realidad, los tiempos son malos, pero tampoco podemos decir que son los peores de la humanidad. Como humanidad, en diferentes momentos de la historia, hermanos, hemos visto momentos terribles para el pueblo de Dios, para la humanidad en general. Hermanos, hemos visto cómo han ocurrido guerras, cómo han ocurrido hambres, cómo, hermanos, quizás el poder llevan a los mismos seres humanos a hacer sufrir a otros seres humanos. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos también, hermanos, desde la persecución de los primeros cristianos, hermanos, desde las guerras mundiales, desde todas las cosas que le ha tocado vivir a la humanidad, porque sabemos que los tiempos, los mejores tiempos están aún por venir, porque los mejores tiempos nos están esperando en la presencia de nuestro Dios, cuando Él se manifiesta en gloria, cuando estemos allá con Él. Esos serán los mejores tiempos que nos tocará vivir junto a Él. Eso es lo que hablamos y eso es lo que predicamos, porque predicamos y nos basamos en la resurrección de Cristo, porque recuerde que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Estamos esperando esos tiempos, pero estos tiempos, hermanos, no son buenos, y la palabra de Dios no nos lo oculta. En varias ocasiones hemos aprendido de parte de Dios que Dios nunca nos engaña. Dios nunca nos dice que si nos acercamos a Él todo va a ir maravillosamente. No, nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar que Él ha vencido al mundo. Hermanos, hablando entonces de estos tiempos que son malos, nos ha tocado vivir algo que nadie se había imaginado, algo que no tiene precedentes, porque si bien ha habido otros problemas sanitarios, no había sido del impacto a nivel mundial como lo vivimos ahora. Esto pues también es porque los países ya están más comunicados, ya es más fácil viajar, y pues lo que estamos viviendo ahora, hermanos, hubo más facilidad de contagiar a otras personas. Hermanos, los tiempos son difíciles. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos deja un hermoso mensaje. Leíamos, hermanos, en esta carta que dice: por lo cual, despiértate, tú que duermes. Es algo importante, hermanos. Ya revisamos que los tiempos no son buenos. Los tiempos que nos ha tocado vivir son malos. Pero no debemos quedarnos, hermanos, en esa depresión, en esa ansiedad, en esa angustia. Vuelvo a decirle, realmente en la historia de la humanidad, ¿qué tiempos han sido buenos, no? Han sido tiempos difíciles. Y Dios nos ayuda, Dios está con nosotros y Dios nos fortalece en todas estas situaciones que ha tenido que pasar la Iglesia de Cristo. Pero algo importante, hermanos, vuelvo a repetir, que nos dice: despiértate tú que duermes. La palabra de Dios nos dice que, o nos pone un contexto, hermanos, y nos pone el contexto de que estamos en un sueño, estamos dormidos. Algo que nosotros podemos comprender, hermanos, es que de las enseñanzas que podemos tener de este año 2020 que está a punto de terminar, es que los problemas y las enfermedades nos dejan mirar el poder de Dios. Eso es un hecho, hermanos.
sin embargo, también deja a la luz, hermanos, recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, es como un espejo en el cual podemos reflejarnos. Y la palabra de Dios hoy nos dice, despiértate tú que duermes. Hemos dormido, hermanos, o podemos llamar en esta mañana a un sueño espiritual, hermanos, la situación en la que nos encontrábamos. Acostumbrados, hermanos, a asistir a la congregación, a alabar a Dios, levantar nuestras manos, cantar. Nuestra vida era muy cotidiana, cada domingo, cada jueves, cada martes, cómodos con lo que habíamos aprendido hasta ese momento acerca de Dios, cómodos con lo que enseñábamos y quiero poner énfasis en este sueño, hermanos, que Dios nos señala en su palabra. Quizás alguna de estas situaciones que vivíamos en este sueño es pensar, hermanos, que la comunión con Dios se basa solamente en nuestra asistencia a la congregación con la iglesia. Hermanos, esto no es así. Por esta situación, nuestra vida cultural ha cambiado. Dios nos dice en su palabra que no dejemos de reunirnos como otros tienen por costumbre. Sin embargo, hoy, ¿cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo estar en aquel lugar donde nos reuníamos los jueves, los domingos, los martes? Si también la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, hermanos, ¿cómo hacerlo? No solamente eso, hermanos, cuando se pudieron abrir los lugares de reunión, hermanos, el culto, la forma cultural había cambiado. Ya no podían hincarse los hermanos a orar, ya no podían usar corbata, ya no podían usar velos, ya había que acatar las medidas sanitarias, hermanos. Todo eso ha cambiado. Y Dios quiere que despertemos, hermanos, de ese sueño, que nos preguntemos qué tanto esas formas, hermanos, a las que estábamos acostumbrados, realmente es lo que Él espera de nosotros como comunión. O qué tanto estábamos tan enfrascados en esos detalles, hermanos, que dejábamos de lado la búsqueda de una verdadera comunión con Cristo. ¿Qué tanto ese levantarnos temprano los domingos, prepararnos, ir, asistir, saludarnos, cantar, orar, hermanos, se había vuelto en una forma de rutina, hermanos? Y cuando somos sacudidos de esta manera, cuando somos despertados, entonces nosotros podemos ver cómo pues quizás Dios quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos que quizás, aunque la palabra de nuestro Dios nos dice, no dejen de reunirse como otros tienen por costumbre. Yo me preguntaba, Señor, en estos tiempos, ¿cómo puede hablar esa palabra a nuestro corazón? ¿Cómo podemos hacer para que eso que tú dejaste y que es tan importante y tan valioso para nuestra vida espiritual pueda hacerse una realidad en estos tiempos? Y yo entendía, hermanos, con ese pasaje, que para Dios lo más importante no es que vayamos y que asistamos a un lugar, sino que la iglesia de Cristo esté en comunión en el lugar donde esté. Hoy estamos en comunión. Hoy los 16 dispositivos, hermanos, que están ahorita viendo esta transmisión y junto con la persona que se conectó y está su esposo, sus hijos, su nieto, su nieta, quizás, hermanos, estamos en comunión. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos meditando sobre su palabra, hermanos. Y aunque estamos físicamente en diferentes lugares, hermanos, podemos tener la comunión que Cristo quiere. También, hermanos, se refiere a estar cerca los unos de los otros. Dios ponía en mi corazón, hermanos, que a pesar de la distancia, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Hermanos, no solamente vernos y saludarnos.
a cuántos hermanos durante esta pandemia usted le ha hablado por teléfono. ¿Con cuántos ha contactado? ¿Cuántas veces les ha llamado y les ha dicho, hermano, ¿cómo estás? Hermano, sé que estás enfermo, estamos orando por ti. Yo sé que Dios lo ha hecho porque lo he visto, hermanos. No sé con todos los hermanos, pero puedo decir que en el grupo de las hermanas de la femenil, aunque muchas veces sé que no contestamos todas, sé que estamos orando unos por otros. Estamos pendientes de las necesidades, hermanos, y son necesidades que día a día llevamos delante de nuestro Dios, que en los momentos de oración que tenemos, hermanos, estamos recordando y entonces decimos, ¿por quién más tenía que orar? ¿Quién más tiene necesidad? ¿Quién más está enfermo? ¿Quién más está en una situación económica difícil? Y hermanos, Dios nos ha enseñado otro tipo de comunión, una comunión con Dios donde le pedimos, donde nos unimos. El hermano Carlos Arreola en las diferentes transmisiones nos dice y nos invita una y otra vez a orar y nos dice las necesidades y leemos las necesidades en el grupo, hermanos, y en el chat, y entonces nos ponemos a orar los unos por los otros, hermanos. Eso es estar en comunión, eso es lo que Dios quiere. Si ahora, hermanos, tenemos esta bendición de estos medios por los cuales nos podemos sentir reunidos, hermanos, gracias a Dios, porque no nos sentimos solos, porque no estamos solos. Quiero decirles, hermanos, que nos hemos sentido también acompañados por cada uno de ustedes. Sabemos que han estado orando por nosotros, hermanos. Crean que también que nosotros hemos estado orando por ustedes. Sepan también que hablando de los momentos de angustia que hemos pasado, ser papás de un bebé recién nacido en este momento de pandemia, hermanos, no ha sido fácil, pero yo sé que sus oraciones nos han sostenido. Yo sé que ustedes han estado orando por nosotros y que nosotros hemos estado orando por ustedes, y esa es la comunión que Dios quiere que tenga la iglesia. Esa comunión no se ha acabado, hermanos, porque nuestra vida cultural no depende de un lugar, no depende de un lugar de cuatro paredes, hermanos. Nosotros podemos estar en comunión. La palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes. Si estábamos dormidos en ese aspecto de pensar que nuestra vida como iglesia se limita a esas cuatro paredes, hermanos, despertemos y entendamos que no es así. Y entonces busquemos a nuestros hermanos, hablemos, mandemos un mensaje, hagámosles saber que estamos orando por ellos, hermanos. Y también compartamos nuestras necesidades, porque no somos ni los más fuertes, ni los que no tienen problemas, hermanos. Nosotros todos necesitamos los unos de los otros, y eso es lo que quiere Cristo, que nos acompañemos. La palabra de Dios nos dice que podemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Eso solamente se logra, hermanos, si una iglesia está en comunión unos con otros. Despiértate tú que duermes. Si pensabas que solamente vernos cada 8 días era la comunión que Dios quería, despertemos, porque no es así. Recuerden, hermanos, que no solamente la palabra de Dios nos dice que debemos de orar los unos por los otros. Algo que también Dios ha traído a mi corazón, hermanos, y que quiero compartir con ustedes en este momento, es la ayuda que debemos tener como iglesia, hermanos, y que es algo que Dios nos sigue enseñando, porque no tenemos un corazón generoso, porque no tengo un corazón generoso. Y Dios hablaba mi vida, y en varios pasajes, por ejemplo, hermanos, en Proverbios 3:27 dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, hermanos, de alguna manera, hagámoslo. La palabra de Dios también en Santiago 2:14-17 nos dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento. De alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse.
pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara y en este tiempo ha dicho a mi corazón que debemos de ser generosos, que no lo somos. Despiértate tú que duermes. Y Dios está señalando ese sueño y aquellas áreas de nuestra vida donde estamos dormidos, donde debemos despertar y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y saber que si a veces, hermanos, pensamos que cuando tengamos mucho dinero, entonces vamos a poder apoyar a otros, pero estoy segura, hermanos, que cuando tengamos más, tampoco lo haremos si no ayudamos en lo poco que tenemos. Hermanos, debemos de despertar de este sueño. Dios nos ha hablado, yo sé que no es la primera vez que nos dice algo así. A la iglesia El Buen Pastor, Dios le ha entregado este mensaje en otras ocasiones por diferentes maestros de esta amada iglesia. Hermanos, también nos dice, y yo pensaba y meditando, hermanos, en este sueño que nosotros podemos caer, hermanos, pensar, hermanos, o meditar en nuestras relaciones familiares. Es muy importante, hermanos, que nosotros meditemos sobre estas relaciones en nuestra familia. Y tal parece que la pandemia, hermanos, nos ha traído más convivencia, aunque quizás no de la mejor manera. Algo que Dios también ha hablado a mi corazón, hermanos, y que es evidente y que han encontrado en algunos estudios, hermanos, lamentablemente es que la violencia familiar ha incrementado en estos tiempos de pandemia. Y lamentablemente, hermanos, a veces queremos ser positivos y decir, esto en la iglesia de Cristo no pasa. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. También ocurre en la iglesia de nuestro Dios, porque otra vez es un sueño en el que estamos inmersos, porque no hemos visto que Dios quiere manifestarse en el área más pequeña de nuestra vida y en la más grande y en la más importante y a la que menos le damos importancia o a la que pensamos que esa área la manejamos nosotros. Dios quiere enseñarnos día a día lo que tenemos que hacer. Y nuestra vida familiar, hermanos, no es una excepción. Vuelvo a repetirlo, lamentablemente ha incrementado la violencia y seguramente también en nuestros hogares. Hermano, ¿de qué sueño lo ha despertado el Señor? ¿Qué situación familiar usted está viviendo que Dios puede señalar y puede decir, quiero un cambio en esa área de tu vida? ¿Qué tanto, hermanos, la convivencia diaria con su familia ha sido de bendición o ha sido problemática? ¿Ha sido de hablar, de sazonar nuestras palabras cuando hablamos, hermanos, de refrenar nuestra lengua? ¿O ha sido de darle poder a esa lengua para que cause gran tragedia, hermanos? ¿Qué tanto le hemos dejado a Dios la vida o la convivencia, hermanos, de nuestros matrimonios? ¿Qué tanto, hermanos, hemos dejado en las manos de Dios la convivencia con los nietos, quienes tienen nietos, con los hermanos, con los padres? Hermanos, hemos pasado más tiempo juntos en esta pandemia y creo que es una gran enseñanza dejar que Dios nos ayude a resolver esos problemas que se van dando, hermanos, cotidianamente, porque somos seres humanos y porque es muy natural que esto se dé, pero también es muy natural como hijos de Dios dejar que Dios intervenga en nuestras vidas y entonces dejar que la luz de Dios se manifieste en nuestro hogar. Hermanos, si usted ha visto la gloria de Dios en su hogar, esto es un motivo de bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero si usted se está dando cuenta que estamos dormidos en esa área, que justo el dejar de congregarnos con la iglesia, a lo mejor ya no invertimos tiempo en los traslados, ya los niños no están yendo a la escuela, ya están siempre con nosotros. Hermanos, ¿cómo respondemos? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Si
podemos hacer una gráfica en el día, ¿qué manifiesto más? ¿Enojo o manifiesto más amor? Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿De qué sueño quiere Dios que yo despierte? Otros estudios, hermanos, manifiestan que en este tiempo de pandemia, hermanos, ha habido un incremento en los divorcios, hermanos. Y esto de verdad, hermanos, es muy lamentable. Debemos dejar que Dios nos despierte, nos haga ir de victoria en victoria en nuestra vida familiar. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que los esposos deben amar a sus esposas. Y esto lo hemos visto una y otra vez, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y las esposas debemos estar sujetas a nuestros esposos. Hermanos, debemos de hacer esto una realidad en nuestras vidas. Quizás el mundo en el que vivimos nos ha dificultado, hermanos, hacer esto una verdad en nuestros matrimonios, pero debemos luchar, debemos orar, debemos no solamente de orar, debemos poner de nuestra parte, pedirle a Dios que señale nuestros errores. Cuando Dios señala nuestros errores, hermanos, es duro porque somos necios, porque nosotros decimos, pero si yo lo estoy haciendo bien, yo no me estoy equivocando. Yo aprendí así me ha resultado mucho tiempo, o yo lo quiero hacer así porque así lo he hecho mucho tiempo. Hermanos, dejemos que Dios nos enseñe, dejemos que Dios nos despierte, que nos señale, que abramos nuestros ojos y que veamos lo que Dios quiere que nosotros tenemos que cambiar. La palabra de Dios también nos dice que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. Hermanos, en este tiempo seguramente le ha ocurrido que usted quiere decir algo y no sabe cómo hacerlo. Quiere expresar cariño, quiere expresar amor y no sabe cómo hacerlo. A veces, hermanos, también quiere expresar un discúlpame o un perdón, no quise hacerlo así, y no sabemos cómo hacerlo. Dejemos que Dios nos lleve a perdonarnos los unos a los otros nuestras faltas, vivir en amor, que ese amor sea manifiesto. Esa es la comunión que Cristo quiere. Eso es lo que Dios nos ha llevado, hermanos, porque recordemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estos tiempos de pandemia, de convivir más, hermanos, nos pueden ayudar a bien, nos están ayudando a bien, hermanos, si abrimos nuestros ojos y despertamos de este sueño en el que estamos, hermanos. También, hermanos, y meditar sobre esto, hermanos. Si nosotros queremos hacer un resumen del año 2020, pensemos no solamente en lo malo, sino en lo que Dios quiere enseñarnos acerca de nuestro matrimonio y acerca de la vida con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Otra situación, hermanos, en la que quizás podemos nosotros estar durmiendo es que nuestra tranquilidad depende de muchos factores. Puede depender de nuestra situación económica, puede depender de nuestro estado de salud, puede depender del trabajo que tenemos. Hermanos, yo creo que también allí hay un área donde Dios quiere enseñarnos, donde Dios quiere bendecirnos con enseñanzas, hermanos. ¿Es así? Nuestra tranquilidad depende de nuestra situación económica. Qué duro, hermanos. La palabra de Dios nos dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y yo creo que Dios ha puesto énfasis en esto. Yo creo que a todos, de alguna u otra manera, económicamente, hermanos, nos ha tambaleado también esta situación. Y yo les decía al principio, hermanos, que debemos de abrir nuestros ojos. Nosotros no hemos aprendido, hermanos, de la palabra de Dios desde el pensamiento positivo. Esto de decir, lo cancelo, lo revoco, no lo voy a decir, no lo voy a hablar porque estoy hablando cosas negativas. Si escuchamos a alguien, hermanos, que dice, no hables así, tú no eres pobre, tú eres rico, decláralo. Hermanos, nosotros no hemos aprendido así de la palabra de Dios. Hemos aprendido, hermanos, que debemos de abrir nuestros ojos y ver que los tiempos son malos y que quizás, hermanos, pueden quizás agitarse un poco más esta situación.
sabemos, hermanos, que estamos en el segundo cierre de actividades y esto es un golpe a la economía, hermanos. Es un golpe muy duro a la economía de nuestro país. Si bien las autoridades están buscando que haya menos contagios, hermanos, pero también ellos saben que otra vez llegar a semáforo rojo y quedarnos en nuestras casas, algo, hermanos, que se ve muy impactado es la situación económica. Y esto, hermanos, de esto no estamos exentos. Vuelvo a decirlo, hermanos, vivimos aquí, estamos en esta tierra. El Señor Jesucristo nos decía también que estamos en el mundo, aunque ya no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y entonces también nos aquejan estas situaciones difíciles, hermanos. Y otra vez quizás me puedan decir, bueno, Adriana, pero estás hablando de manera muy pesimista, se trata de encontrar paz y tranquilidad en nuestro Dios. Sí, hermanos, sí, pero no de una manera equivocada. Tenemos que pensar si nuestra situación económica, si nuestro trabajo es el que nos está dando la tranquilidad, porque quizás, hermanos, esas cosas no sean quitadas. Y entonces, hermanos, ¿en dónde estará nuestra paz? La palabra de nuestro Dios, hermanos, es hermosa, es como un bálsamo para nuestra vida y trae una paz y una tranquilidad, hermanos, y nos puede levantar de las situaciones más difíciles. Y lamentablemente, hermanos, no podemos vivir la gracia de Dios completa si no pasamos por estas pruebas, por estas situaciones difíciles, aunque nosotros quisiéramos evitarlas a toda costa. Quisiéramos decirle a Dios, Dios, que yo nunca pase hambre, que yo nunca me enferme, que yo nunca tenga que pasar por algún problema difícil. Hermanos, yo sé que a veces esa es nuestra oración en un momento de tensión, y yo sé que Dios también lo entiende, pero también, hermanos, sé que hemos pasado por situaciones difíciles y quizás nos toque pasar aún más por situaciones difíciles, pero la palabra de Dios, hermanos, es un bálsamo a nuestra vida. Deje que la palabra de Dios venga y nos aliente, nos da un aliento, hermanos, de una manera que el mundo no lo entiende, que no lo podemos entender si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y le voy a recordar una parte de esta escritura y dígame usted si no es hermosa. Dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace hablar. Cuando nosotros no estamos en un momento de crisis, hermanos, y escuchamos estas palabras, decimos, amén, gloria a Dios porque Él es bueno. Pero qué difícil, hermanos, cuando no hay, cuando la higuera no florece. Qué difícil cuando en las vides no hay frutos. Qué difícil cuando falta el producto del olivo. Y este profeta dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y nosotros podemos decir, ¿cómo alguien que le falta todo puede estar alegre? Eso no puede pasar. Y es cierto, hermanos, eso no puede pasar. No puede pasar si no está la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y yo sé que ustedes que están ahí viendo esta transmisión lo han vivido, porque sé que hay algunos de nosotros que hemos pasado situaciones difíciles, hermanos, y hemos vivido la gracia de Dios y hemos visto cosas increíbles, cómo Dios puede darnos paz en medio de la tormenta, cómo Dios puede estar ahí con nosotros, hermanos, cuando desesperamos y a lo mejor cuando le decimos al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces vemos cómo Dios solamente con su voz calma la tempestad que está dentro de nosotros. Hermanos, este es un año que viene, 2021, donde tenemos que echar mano de la palabra de nuestro Dios, donde tenemos que echar mano de estas promesas, donde tenemos que echar mano de todo lo que Dios nos ha enseñado en tiempos anteriores, hermanos, porque esto no es nuevo para nosotros. Hermanos, otra de las situaciones que quizás debamos despertar es el pensar que nuestra tranquilidad también depende de nuestra salud física. Esta
pandemia, si algo ha dejado muy claro, hermanos, a nivel mundial, es lo frágiles que somos como seres humanos, lo cambiante de un momento a otro que puede ser nuestra salud. Este virus al cual nos enfrentamos como humanidad, hermanos, no tiene precedentes. No sabemos cómo actúa, los doctores no saben cómo actúa, no hay un medicamento para este nuevo virus. Ya se creó una vacuna, hermanos, pero esto también va a llevar tiempo. Hermanos, y algo que hemos valorado es nuestra salud física, y qué bueno que lo valoramos, y creo que también, hermanos, debemos ocuparnos en ella, no descuidar el templo del Espíritu Santo, es muy importante, hermanos, pero también saber que nuestra paz no depende de nuestra salud física, que aún en medio de la enfermedad, hermanos, nosotros podemos levantar nuestras manos y alabar a nuestro Dios. Y que no solamente, hermanos, podemos hacerlo cuando estemos sanos. Otra vez, hermanos, qué fácil hablar de esto cuando no estamos enfermos. Qué fácil decirlo, hermanos, cuando nuestros pulmones están funcionando bien, cuando todo nuestro sistema, hermanos, está funcionando adecuadamente. Pero qué difícil, hermanos, decirlo en medio de la enfermedad. Perdón. Hermanos, tenemos que saber que aún en medio de la enfermedad, nosotros debemos tener esa paz de Cristo y confiar en Él. Yo sé que son momentos crudos, hay muchos testimonios, hermanos. Nuestra hermana Irma ha compartido también, hermanos, la esposa del hermano Roberto, cómo Dios le ayudó a transitar esos momentos de difícil agonía en medio de la enfermedad y cómo Dios fue su fortaleza. Hermanos, ese tipo de testimonios de verdad que alientan nuestro corazón, nos hacen ver lo grande que es nuestro Dios, lo misericordioso, lo poderoso que es Dios, y cómo nos da una actitud correcta cuando nuestra hermana Irma nos dice que ella estaba preparada para irse y ella le decía al Señor, si me quieres llevar está bien, ¿no? Esa también debe ser nuestra actitud, hermanos. Debemos tener la actitud correcta, debemos estar nosotros anclados en nuestro Dios. Hermanos, lo que hemos aprendido en el Buen Pastor, lo que hemos aprendido como iglesia, hemos crecido como iglesia y hemos aprendido que Dios a veces sana y a veces no sana. Hemos tenido testimonios, hermanos, del poder de Dios, de cómo Dios sustenta a nuestros hermanos aún en medio de la enfermedad. Hemos visto la gloria de nuestro Dios y no será una excepción en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios dentro de su voluntad está que transitemos esta enfermedad, hermanos, yo sé que lo vamos a hacer tomados de su mano. Y otra cosa muy importante, hermanos, que nos señala este sueño en el que quizás podemos estar, es nuestra idea acerca de la vida, de la muerte y de la muerte. Yo sé que muchos de nosotros decimos, yo no quiero morir porque tengo hijos pequeños, yo no quiero morir porque no estoy preparado para morir, yo no quiero que suceda esto. Hermanos, Santiago lo compartía en la alabanza. Si nosotros morimos, estaremos en un lugar mejor. Si nosotros morimos, estamos con Cristo. Y también, hermanos, debemos estar preparados para eso. Hermanos, la palabra de nuestro Dios, justo haciendo referencia, hermanos, al pueblo de Israel en ese tiempo del exilio, el profeta Jeremías les escribe una carta para aquellos que están en esa situación. Y en esa carta, hermanos, en un momento tan difícil que estaban viviendo, tan lleno de dolor, lejos de su patria, sufriendo porque pues al final estaban muy lejos de su familia, del lugar donde se ofrecían los sacrificios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que en una parte de esa carta Dios les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Hermanos, quizás en esos momentos no podían entender cuáles eran esos pensamientos de bien y no de mal si Dios había permitido que ellos estuvieran exiliados. Pero la palabra de Dios no se equivoca y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero a veces sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros quisiéramos que esto ya se acabara, que esto ya terminara, que pudiéramos tener otra vez nuestra vida cultural, que otra vez pudiéramos tener, hermanos, nuestra vida laboral, nuestra vida, los niños, los jovencitos, su vida escolar, su vida social, hermanos. Pero la palabra de Dios es cierta y créale a la palabra de Dios. Los pensamientos que tiene acerca de nosotros son de bien y no de mal. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Busquemos, hermanos, eso que nos va a llevar a ser mejores hijos de Dios, a entender mejor la palabra de Dios, a saber mejor lo que Él nos está diciendo, hermanos, porque la palabra de Dios sigue diciendo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo era jovencita, en alguna ocasión una amiga cristiana me decía que se iban a lugares muy remotos de la Sierra de Guerrero a predicar. Y me decía, Adriana, he visto el poder de Dios de una manera hermosa. Y lo he visto porque en esas comunidades no tienen doctores y no tienen de otra. Cuando llegamos y les predicamos, o creen en Dios o se mueren, porque no tienen medicamentos, no tienen doctores. Y hemos visto la mano de Dios poderosa en ese lugar. Hermanos, ahorita estamos viviendo una situación difícil. O creemos en Dios o caemos en la angustia y en la desesperación. Hermanos, o creemos en Dios y nuestra fe crece, o nos desesperamos como el mundo lo está haciendo. Pero nosotros tenemos un ancla que es Cristo Jesús. Podemos asirnos, hermanos, de esa roca que es Jesús. Él vino por nosotros. Entendamos, hermanos, que nuestra vida cultural, nuestra vida espiritual no depende de estar en un lugar, hermanos, igual en el tiempo del exilio, hermanos, estaban muy tristes porque no podían ir y presentar sacrificios. El lugar había sido destruido y no podían presentar los sacrificios. Pero recordemos, hermanos, que aún en ese templo no se reunían a cantar y orar. Para eso tenían las sinagogas. Y aun cuando no podían ni reunirse en las sinagogas, en los tiempos en que eran perseguidos después de Cristo, buscaron la manera y cavaron, hermanos, túneles abajo de la tierra para poder reunirse, y no podían cantar porque no podían alzar la voz, no podían orar en voz alta. Hermanos, hoy podemos estar reunidos por estos medios. Siempre la iglesia de Cristo ha trascendido a pesar de los momentos crudos y difíciles que le ha tocado vivir. Y no siempre, hermanos, dependieron de una construcción, de un templo, de una sinagoga. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y a lo mejor no nos vemos, pero yo sé que usted está sellado por el Espíritu Santo. A lo mejor no puedo estrecharle la mano, no puedo abrazarle en este fin de año, pero yo sé que usted es templo del Espíritu Santo, ahí donde está. Y ahí en ese hogar donde usted está, y si se junta con sus hijos a orar o está solo en su habitación orando, usted es templo del Espíritu Santo y es parte de la iglesia de Cristo. Hermanos, no se desesperen, no decaiga si usted no ha podido ir a la congregación, usted es parte de la iglesia. No se desespere si ha estado enfermo, hermanos, nuestro Dios nos levanta. Hermanos, todos hemos caído en angustia en algún momento o en desesperación, como le decía, igual que el rey David. Sin embargo, Dios ha sido quien nos fortalece. No somos nosotros humanamente, no es el hermano Víctor, no es el hermano Carlos, no es el hermano Roberto.
No somos ninguno de nosotros, nuestra fortaleza no depende de ningún ser humano, hermanos, depende de Dios. Y Él está en pie y Él está ahí, hermanos, dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos cada momento de sus vidas. Solamente necesitamos estar en oración, solamente necesitamos, hermanos, identificar los momentos que necesitamos de Él. Cuando he pasado durante esta pandemia los momentos más difíciles, ya sé lo que necesito hacer. Necesito encerrarme o esperar que todos se duerman y entrar en comunión con Dios y ponerme quizás ahí a llorar y a decirle a Dios todo lo desesperada que puedo estar, pero también dejar que Dios me diga todo lo fuerte que Él es por mí, todo lo misericordioso y grande que Él es para mí. Hermanos, dejemos que esa presencia de Dios nos inunde, dejemos que ese Espíritu Santo que ya mora dentro de nosotros, hermanos, nos dé aliento día a día, aunque el año 2021, hermanos, pinte peor cada vez, hermanos, nosotros estamos más cerca de nuestra salvación que el día que creímos. Que esa sea, hermanos, nuestra idea, que ese sea nuestro corazón ardiente de gozo, hermanos, al terminar este año y al empezar el año 2021. Pero dejemos que Dios nos despierte de ese sueño en el que estamos. Entendamos, hermanos, que hay áreas de nuestra vida que están dormidas. Entendamos, hermanos, que nosotros debemos luchar por nuestra familia. Donde estemos, no dejamos de ser la iglesia de Cristo. Que podamos nosotros, hermanos, unirnos en oración y dejar que la presencia de nuestro Dios siga fluyendo en nuestra vida, que la enseñanza de nuestro Dios siga influyendo en nuestra vida y que no pare lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, yo les invito en esta hora a que dediquemos unos momentos a orar, que le demos gracias a Dios por este año, porque si nosotros vemos nuestros celulares, mucho de lo que vemos, hermanos, es que ya termine, por favor, este año ha sido difícil. Hermanos, es solamente una medida de tiempo. Para nuestro Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y que pongamos en Dios, hermanos, todo lo que hemos pasado, que pongamos en Dios todo lo que Él quiere que ocurra en nuestras vidas, que pongamos en Dios este año que viene 2021 y que sea de mucha bendición, aunque no podamos reunirnos. No sabemos hasta cuándo, hermanos, vamos a poder reunirnos. Sabemos que debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Sabemos que debemos de cuidarnos, hermanos, porque es una responsabilidad, hermanos, que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Ha habido países, hermanos, donde ha habido congregaciones que no han querido cerrar y lamentablemente han sido foco de contagios, hermanos. Y esto es un mal testimonio. Seamos luz en medio de las tinieblas, hermanos. Y no tengamos un espíritu rebelde, hermanos, sino que podamos nosotros ser de bendición para otros. Hermanos, hagamos caso de lo que nos diga la palabra de Dios. Afinemos nuestro oído para lo que Él quiere decirnos y afinemos nuestro oído para la manera en que Él quiere despertarnos en cada una de las áreas que quiere despertarnos. Y que el año que viene, hermanos, seamos mejor. Y no estoy hablando de que ya no haya pandemia, de que ya no haya crisis económica. No, hermanos, eso va a ocurrir. Eso se va a dar, pero que nosotros en medio de todo esto seamos mejores hijos de Dios. Y no porque queramos que nuestras obras luzcan, sino porque Dios lo merece. Dios merece que nosotros nos esforcemos, que nosotros pongamos más de nuestra parte para estar bien con Él, para que entendamos su palabra, porque Él ya hizo suficiente por nosotros. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está usted. Incline su rostro, hermano. Incline su rostro de estos momentos de oración. Que podamos estar unidos en esta oración. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en esta hora, porque yo sé que mis hermanos, Señor, y mi familia, hoy estamos en comunión contigo, Señor. Gracias porque tu palabra permite esto, porque tu Espíritu Santo permite que nosotros estemos en comunión contigo y con los hermanos, Señor. Gracias. Gracias porque esto no podría ser así, porque no solo nos estamos viendo, porque no solamente estamos en una reunión, Señor, virtual, no solamente, Señor, estamos dejando que los otros nos vean, Señor, estamos buscando,
dejando que tu Espíritu Santo nos dirija y dirija nuestras vidas, porque esto es la iglesia, porque esto es lo que busca la iglesia, Señor. Gracias, gracias, porque esto solamente tú nos lo puedes enseñar, porque estas enseñanzas no vienen de carne ni sangre, sino de tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, Señor, porque tú nos mueves, Señor, porque de ti, Señor, hablamos lo que hemos oído y lo que hemos aprendido, Señor. Gracias. Señor, los tiempos son malos, pero tú, Señor, nos dices en tu palabra que despertemos y tú nos alumbrarás, Señor. Queremos esa luz que resplandece, Señor, en nuestra vida y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esa luz nos ha permitido estar en comunión, Señor, llevarte en oración a cada uno de los hermanos, a mi hermano Roberto, a mi hermana Irma, Señor. Gracias, gracias por sus vidas, por su testimonio de fe, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Carlos, Señor, de mi hermana María Luisa, por su familia, Señor, porque también, Señor, constantemente los pones, Señor, en las oraciones de la iglesia, en nuestras oraciones, Señor, porque yo sé que hasta aquí tú les has ayudado, Señor. Gracias por mi hermana Katy, por mi hermano Víctor, Señor. Gracias por mi hermana Cristina, Señor, por la familia Pardo Arreola, por mi hermano David, por sus hijos, Señor, por mi hermana Fabiola, mi Dios, que está en un momento, Señor, de necesidad, por mi hermano Israel, por Abner, Carol, Señor, Eliud. Gracias, gracias, porque yo sé que estás con ellos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por la vida de mi hermana Nereida, de mi hermano José Luis, Señor, por sus hijos, por la familia, Señor, González, por mi hermano Arturo, Señor. Gracias, gracias por la vida de mi hermana Gloria, Señor, porque yo sé que tú has estado con ella, que les has fortalecido, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial, por la vida, Señor, de mi hermana Mariana, por la vida de mi hermana Pilar, por las familias, Señor, en ellas representadas, Señor, por mis hermanos Cervantes, Señor. Gracias por las familias que ellos representan también, Señor, porque has estado con ellos, por los jóvenes, por Paco, por Jonathan, Señor, por mi hermana Lupita, Señor. Gracias, gracias, porque sabes que cada uno de ellos, Señor, están en nuestras oraciones y yo sé que tú has sido bueno. Este año ha sido difícil. Este año tu iglesia, Señor, ha enfermado a algunos de nuestros miembros, Señor, y hemos tratado de estar ahí, Señor, fortaleciéndonos en oración, Señor. Algunos, Señor, han tenido situaciones económicas difíciles, Padre Celestial. Señor, muchos de ellos, Padre Celestial, muchos de nosotros hemos tenido problemas en nuestros trabajos, pero tú has sido fiel. Te damos gracias por este año 2020. Gracias porque esta crisis, Señor, nos ha permitido ver lo frágiles que somos y lo dependientes que debemos ser de ti, Señor. Gracias por este año, mi Dios. Gracias. Gracias por el año que viene, porque aunque hay mucha gente, Señor, que piensa que viene una situación aún peor, Señor, nosotros lo vemos y somos conscientes, pero queremos estar en ti y permanecer en ti. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están viendo esta transmisión, cada uno de ellos. Yo sé, Señor, la lista del buen pastor es larga, pero yo sé que cada uno de ellos, mi Dios, ha sido fortalecido por ti, Señor. Gracias por la vida de cada niño, Señor, porque ha sido fortalecido por ti en estos tiempos difíciles, mi Dios, por la vida de cada adolescente, Padre Celestial, porque tú has estado con ellos, Señor, por la vida de cada joven, de cada uno, Señor, de los matrimonios, por cada uno, Señor, de los ancianos, Padre Celestial, de esta iglesia, Señor, de quienes también hemos aprendido a permanecer en fe, Señor, por aquellos que ya están contigo, Señor, porque están mejor de lo que estamos nosotros aquí, Señor, porque te están viendo cara a cara, porque tú, Señor, les has dado la bendición, Señor, de cerrar sus ojos en esta tierra y abrirlos en tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque les has permitido esto y porque a quienes hemos quedado has confortado, Señor, los corazones. Gracias. Gracias, Padre Celestial, por este año, el cual mucha gente quisiera borrar, Señor, pero nosotros no, porque grandes enseñanzas nos has dejado, Señor. Gracias, gracias por todo lo bueno y misericordioso que eres. Te alabamos, Padre, y glorificamos tu nombre.
Te bendecimos, mi Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, siempre eres bueno, Señor, y nosotros acudimos a ti porque solamente en ti encontramos fortaleza y descanso, Señor, porque tu palabra, Señor, es medicina para nuestros huesos, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre y nos alegramos en ti. Muchas gracias, Padre. Te alabamos. Hermanos, ha sido un gusto compartir estos momentos con ustedes. Ha sido un gusto sabernos en comunión como Iglesia de Cristo. Vamos y les invito a que recitemos el Salmo 23 para que podamos dar fin a esta transmisión. Deseando, hermanos, en nuestro Dios, que sean bendecidos en este día, en este fin de año, que sean llenos de la presencia de nuestro Dios y que podamos, hermanos, seguir en comunión como hasta ahora lo hemos estado. Hermanos, en oración, siguiendo también las transmisiones, sabiendo, hermanos, que estamos orando unos por otros. Vamos a recitar nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc 3:2. Que Dios les bendiga, hermanos.